el sistema educativo en el Perú. Muy buenas noches, doctor Juan Camargo de Dios Conde, docente del curso de Constitución y Derechos Humanos de la prestigiosa Universidad César Vallejo, compañeros todos y público en general. Los expositores del día de hoy del podcast seremos Martínez Vilela María de Los Ángeles, Camacho Tarazona Rosa Amparo, quien les habla, cuyo tema a tratar es el sistema educativo en el Perú. Nuestro tema del día de hoy es el sistema educativo en el Perú. Vamos a hablar acerca de nuestra apreciación sobre el sistema educativo en el Perú en nuestra actualidad. Lamentablemente, por increíble que parezca, el coronavirus, el COVID-19, removió las estructuras del sistema educativo peruano y ha puesto en evidencia las graves deficiencias que encontramos, que se superviven desde la época republicana hasta la actualidad. O sea, no solamente el sistema educativo es después actualmente, ¿no? Eso viene ya de muchos años, hablamos de la época republicana. En el Perú la educación tardó mucho en expandirse y democratizarse. Gran parte, hablamos de la época republicana, la educación estuvo a cargo de muchas entidades religiosas, como se sabe, tanto católicos como protestantes, dedicados a la formación de élites nacionales para darle continuidad al sistema imperante principalmente, y en algunos casos, hablamos algunos casos que llegaba a las capas sociales medias y bajas. Mayormente era pues para darle continuidad al sistema que ellos tenían, ¿no? También hablamos de acuerdo a la constitución política y las normas supranacionales. En la actualidad la educación es un derecho fundamental, se dice, ¿no?, de que todos los seres humanos, que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural en todas las sociedades. Pero sin embargo, pues este derecho a la educación de calidad que tanto pregonan políticos, gobernantes, no llega a la población más vulnerables. Los pueblos originarios, especialmente a las zonas rurales y amazónicas, pues es deficiente, como sabemos, porque decimos Lima no es Perú. Y en estos últimos años eso se ha visto reflejado con estas últimas elecciones. Sin embargo, siempre nos centralizamos aquí en Lima, ¿no? Tanto pues en la formación, hablamos en la formación de los ciudadanos, nos conlleva a promoción de la participación de las personas en la vida política, cultural, económica y social de la nación. Justamente la vida política, la educación es muy importante para esto, no tanto como, vuelvo a reiterar, política, cultural y económica. La vida política, actualmente decimos, ¿no?, en la Constitución ayuda, en eso dice, no dice, tener quinto de secundaria para ser pues gobernante de nuestro Perú. No es que esté discriminando a nadie. No hay discriminación, es nuestra realidad. Tenemos que ver y darnos cuenta que necesitamos educación para por lo menos ser gobernantes. Con quinto de secundaria son parlamentarios, presidentes. Simplemente eso nos dice la Constitución. ¿Qué podemos esperar de este Perú? Entonces, el derecho a la educación de que hoy nos ocupamos implica pues el derecho a la dignidad también de la persona. Si yo es bien cierto, yo sé que la Constitución me dice que con quinto de secundaria, pero yo tengo dignidad también, la que se plasma pues mediante el ejercicio pleno de la libertad, es cierto, pero no es como mera posibilidad, sino como capacidad de decidir por mí mismo lo que realmente se quiere ser. Si yo voy a postular, voy a ocupar un cargo, mínimo tengo que tener pues educación, estar preparado para no suceda lo que nos está sucediendo actualmente. Entonces, reconocer la educación como un derecho fundamental implica un cambio radical en el modo en que se concibe la relación entre el sujeto activo de la educación y el Estado, bajo el enfoque pues de derecho,
la labor del Estado, pues, en la labor del Estado en la provisión de servicios básicos implica un desempeño esencial de la construcción de la ciudadanía. En este sentido, la educación ya no se concibe como un marco pues meramente pública, un programa o la finalidad estatal únicamente, tampoco como un mero garante de derecho como señala la Constitución peruana. Nosotros como Perú, pues hemos suscrito a la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso nos contrae pues la obligación de realizar acciones concretas y a destinar recursos apropiados de presupuesto para poder realizar este derecho y poder garantizar, por lo tanto, la gratuidad, la obligatoriedad de la educación primaria básica, primaria por lo menos. Y sin embargo, pues aquí un poquito voy a nombrar a un filósofo alemán que es Immanuel Kant, donde nos dice, pues hablando de libertad, ¿no? La libertad garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Y también hablando no tan solo por la educación, dice, puede el hombre llegar a ser hombre, es decir, que el hombre no es más que la educación hace de él. ¿Qué nos dices, Ave María de los Ángeles, ¿no? Yo creo que acerca de ello, ¿no? Hablamos siempre de la educación, que es muy importante. Bueno, yo les voy a comentar sobre una cifra alarmante que informó el Ministerio de Educación en este año. Dio esa información que en el año 2020, debido a la pandemia, que fue lo que primero habló, ¿no? Comentó la compañera Rosa, por el motivo de la pandemia en el año 2020, unos 245.152 niños y adolescentes de la educación básica regular y la educación básica especial, ¿no? Quiere decir niños escolares, interrumpieron sus estudios. Esto también se pudo notar en el año 2021, donde aproximadamente unos 124.533 estudiantes dejaron de estudiar. Si nosotros nos preguntamos por qué que estos niños y adolescentes interrumpieron sus estudios, fue porque el sistema educativo a nivel nacional es precario. ¿Por qué es precario? Porque tiene una serie de deficiencias, como la falta de conectividad, la falta de poder llegar a los alumnos si es que no tienen internet. Esto también ahondó con la pandemia por la falta de trabajo. Entonces hubo problemas económicos. En el ámbito familiar hubieron muchos desbalances emocionales, divorcios, separaciones, padres que tuvieron que emigrar al extranjero y por esos motivos familiares, ¿no? Que tal vez no vamos a ahondar en ellos, pero motivos familiares generales, se vio reflejado que tantos niños y adolescentes puedan dejar de estudiar en nuestro país. Entonces aquí es donde viene mi comentario a manera personal. Si el gobierno no está dispuesto a preocuparse más de esta situación en la que nos encontramos, ¿cómo nosotros pretendemos que vamos a lograr avanzar como país, como nación, como sociedad, si nuestros niños y adolescentes no están recibiendo siquiera la educación básica? No podemos pretender avanzar como nación, como sociedad, si los niños no están recibiendo. Hay una frase tristemente célebre que muchos de nosotros manejamos, que el que no tiene dinero no estudia. Así es. Y duele mucho. Duele mucho saber que un niño, si no tiene las condiciones económicas para poder salir adelante, se va a quedar sin poder progresar. Yo creo que es momento de poder nosotros querer cambiar eso. ¿Y cómo lo vamos a lograr nosotros? Escogiendo, claro, mejores autoridades, pero también no siendo indiferentes a la realidad que nosotros tenemos en estos momentos. Es por eso, compañeros, que con nuestra amiga, compañera Rosa, hemos elegido este tema, porque yo creo que es fundamental, así como el núcleo de la sociedad es la familia, es también la educación fundamental para que nuestra sociedad y como país podamos seguir avanzando.
Sí, justamente esta crítica situación de la calidad respecto al derecho a la educación en nuestro Perú, pues se entiende pues que implica factores como infraestructura también, ¿no? Inadecuada, e- equipamientos insuficientes, ¿no? Contenidos que no cubren las necesidades del conocimiento, aparte el personal docente. Necesitamos personal docente capacitado y estándares de exigencia y rigurosidad académica que establezcan pues reglas claras para la mejora constante y el respeto pues respeto también a la ética académica. Entonces tenemos en este sentido el Estado más que todo se encuentra pues obligado a velar por el cumplimiento de estos parámetros de calidad que no se ve en mayormente interior del país. Le voy a comentar, por ejemplo, un caso que vi personalmente. Un niño, un padre fue trasladado a provincia y el niño primaria, estaba en primaria esa época, lo trasladan supuestamente al mejor colegio de allá. Hablamos de estatal, no estamos hablando de particular, al mejor colegio. Y sin embargo la calidad era tan baja que tuvieron que regresarlo a Lima, porque el niño enseñaban, creo que lo que era jardín, hasta leer recién primero de primaria, le están enseñando, que es básico, enseñando recién a leer, comprensión de lectura, cuando el niño de primero que fue de acá, de un estatal, no fue de un particular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto implica pues que los servicios educativos públicos no cumplen con esos estándares. Mayormente, ¿no? Y que los privados, de hecho, también los privados, pues como dijo mi compañera hace un momento, el que no tiene plata, el que no tiene recursos económicos, no se educa. Es por eso que el Perú estamos como estamos, porque no hay inversión en la educación. De hecho, no hay obligatoriedad. Vamos cuestionando debido a la situación, pues hablamos la coyuntura, de hecho, en lo que respecta a la situación, por ejemplo, hablamos también de últimamente SUNEDU. Debemos considerar como ve, se aplican estos parámetros de calidad de la función estatal, de hecho que actualmente está SUNEDU también está siendo criticado por el Congreso, pero tenemos que, ellos están para supervisar y fiscalizarnos, siente que el servicio educativo superior pues también brinde con un estándar de calidad mínimo. Definitivamente esta labor es esencial para garantizar la aceptabilidad de la educación, pero implica pues además un compromiso por parte de las instituciones también educativas, una exigencia que no debería ser solo planteada desde la supervisión externa, ya que la exigencia pues de calidad debería ser de una manera propia tanto de las universidades como miras a nivel de servicio. O sea, hablamos de lo básico, hablamos de inicial, básico, superior, o sea, de todo. La educación está pues engranado, ¿no? Por esta razón, pues el fortalecimiento del sistema de supervisión de la educación superior debe ser también prioridad estatal. Y una prioridad del mismo alumnado, pues también, pues la forma de garantizar el resguardo y cumplimiento de los parámetros. De hecho, que en lo que es superior, pero en lo que es inferior, lo que es básico, primaria y secundaria, hablamos de una situación pues totalmente precaria, porque aquí los padres tenemos que nosotros solicitar. Sin embargo, bueno, en lo que es la universidad, pues ya los alumnos mismos, ¿no? Por lo tanto, pues ¿Qué debemos hacer ante esto? ¿Qué necesitamos hacer? Yo creo que eso, no sé, compañera, usted tiene algo ahí, o no, ¿qué debemos priorizar, no? Y yo, bueno, por mi parte tengo acá, digo, por ejemplo, debemos priorizar, por ejemplo, la educación, es cumplir con unas garantías mías, pero es la asignación de recursos públicos, ¿no? A la educación, con la consecuente obligación de invertir en infraestructura educativa, lo que está pasando actualmente. Después de la pandemia, regresamos, muchos colegios están cayendo por pedazos, porque no se ha dado, o quizás ha habido, pero también desde los que están, los directores, digamos, están... Principalmente creo que
Lo que debemos, principalmente lo que se debe luchar por hacer es que el incremento, que se dé ya un incremento presupuestal para lo que es el sector educativo, porque realmente con la cifra minoritaria que tiene para el sector educativo, porque priorizan otros sectores, cuando creo que la principal preocupación por nuestro país debe ser la educación, no es así. Y esto no viene de un gobierno de turno, sino ya vienen de muchos años atrás, de varios gobiernos anteriores, donde no han priorizado la educación, por eso es el presupuesto que le dan y precisamente ¿no? Es porque los gobernantes no desean un país preparado, no desean niños, adolescentes con una buena educación para que puedan afrontar como debe de ser, bien preparados un futuro, porque a ellos no les conviene, porque lamentablemente se ha manejado así la política. Prefieren un mundo de ignorancia, gente que esté más preocupada por un reality, por un chisme de farándula, que por nuestra situación. Así es, que por nuestra situación actual. Lamentablemente es lo que vemos a diario, ¿no? Periódicos que no nos informan las situaciones verdaderas, fehacientes de nuestra situación como país, sino por el contrario tenemos pues noticias amarillistas, ¿no? Que ya bueno, eso es otro tema. Quería comentar también, no dejar de comentar tal vez muchos lo sepamos, pero tal vez algunos otros no. Cuando te preguntas y te dices cuál es la situación realmente, la educación básica regular en nuestro país, nos damos con esta respuesta tan preocupante, ¿no? Que nosotros nos encontramos en el puesto número 27 a nivel mundial en la calidad del sistema educativo. Entonces, compañeros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer ya porque esto cambie? Podemos agradecer, ¿no? Que nosotros tenemos el día de hoy para poder pagar una universidad, pero el que no tiene, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces yo creo que es momento de poder tomar cartas en el asunto y como futuros profesionales, como futuros abogados, ingenieros y más que estemos en esta sala, ¿no? Debemos, pues eso debe ser una de nuestras prioridades. Querer que nuestro país no pueda salir adelante en su sistema educacional. Así es, y por ello tenemos que formular y coordinar pues la implementación de las políticas educativas en diferentes niveles del gobierno. Hablamos nacional, regional, local. Como dijo mi compañera, tenemos que estar atentos a todo ello. Nosotros qué hacemos porque no solamente esperar al gobierno central, es cierto, se necesita un gobierno que se comprometa realmente con la educación y no seguir en la ignorancia, porque siempre, como al inicio les dije, ¿no? Desde la época republicana, no es de ahorita, y no hay un gobierno que realmente se compromete en esto. Y aparte, la capacitación a los docentes mediante la institucionalización de una carrera pues pública en la que se establezca la evaluación constante, capacitaciones, promociones permanentes y una remuneración adecuada para ellos, porque son las últimas ratios. Educación. Un Perú, pues un país educado va a salir adelante. Somos un país que decimos ricos, no nos falta materia prima, especialmente países que no tienen materia prima, como Japón. Sin embargo, mira en qué nivel está, potencia mundial. Nosotros tenemos la materia prima, falta compromiso. Lamentablemente cada gobierno que ingresa entra con propios intereses. Así es. Lo que necesita supervisar, asegurar pues la mayor cobertura posible de servicio educativo de acuerdo a los recursos disponibles. Tenemos recursos, solo que nos falta pues compromiso. Hay que promover la educación bilingüe e intercultural. Somos un país intercultural, un país de muchos idiomas, a fin de que ese idioma materno, distinto al castellano que se tiene, pues no constituye una barrera al acceso a la educación. Si se puede hacer,
promover aparte la integración educativa? ¿Por qué no hacemos, el Perú es grande, integración dentro de nuestro país primero, antes de salir afuera, integración entre alumnos, digamos, ¿no? Un tiempo se quiso promocionar eso, estuve viendo un documental donde hubo, me acuerdo, un Canal 7 hace tiempo, donde integración, los de la costa venían a la sierra, los de la sierra alumnos iban a la selva, integraban. Había un tiempo en la época anterior gobierno, fue creo que en 80, discúlpeme que no sé qué se oían, pero en esa época hubo una interacción. Había de acuerdo del interior del país, vino acá a Lima, y de Lima la acogió una familia. Es como hacen, pero no necesidad de irnos hacia afuera. Eso tenemos que promover, y para poder erradicar analfabetismo. Hay muchos analfabetismos. ¿Por qué? Porque si los padres no están preparados, lo que pasó ahora en la pandemia, los padres fueron los que tomaron la batuta para la educación de sus hijos. Entonces, donde no llegaba radio, algunos con radio celular, los que tenían celulares, y los peor ni si frecuencia llegaba. Entonces los padres tuvieron, y esos padres, si no están capacitados, padres que son analfabetos, ¿qué podían ayudar a sus niños de primer grado? Aprender a leer y escribir. Los niños buenos que están segundo, tercer grado, por lo menos ellos podían batallar, pero sin embargo los niños que están empezando, inicial, y un padre que no puede ayudar. Eso tenemos que cambiar. La educación, por eso como dijo mi compañera hace un momento, estamos hablando de este tema, porque es muy importante, es la base para que nuestra sociedad pueda crecer, porque si nosotros como sociedad no nos comprometemos, no vamos. Por eso mi pregunta acá, por ejemplo, la educación es fundamental, ¿no?, en el ejercicio de la ciudadanía, la libertad. En este sentido, pues, yo voy a citar a alguien, por ejemplo, acá en a José Antonio Encinas, donde nos dice, aquí hay uno que donde nos dice que la educación del niño no solo es un problema pedagógico, sino también social. ¿Te das cuenta? Entonces, la escuela es muy importante, ¿no? Pero maestros, estudiantes, debemos de seguir la ciudadanía, los padres, un solo propósito: de ponerse al servicio de la colectividad. En este caso no estamos hablando pues solamente de la escuela en forma abstracta, ¿no?, sino cada escuela como un espacio de formación para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ese ciudadano va pues crece, entra pues al sistema pues político, social, cultural. ¿Cómo nos vamos a desarrollar en ello si no tenemos conocimiento? Por eso es que nos quieren, como dijo el compañero, nos quieren pues ignorantes, no nos quieren preparados para poder manejarnos. Por eso tenemos los gobernantes que merecemos, como dice ahí un dicho, ¿no? El país o la ciudad local, sea regional, tenemos los gobernantes que merecemos, porque más allá no damos más, después nos estamos quejando. Hablamos, por ejemplo, así es, la educación primaria es básico, es muy importante. Por ejemplo, estaba leyendo también, hay un marco normativo en la acción de educación hasta el año 2030. En el año 2015 se formuló eso bajo el Ministerio de Educación, donde se reafirma que la educación es un bien público, es un derecho, es cierto, fundamental y la base que garantiza. Pero revisando pues el INEI, la publicación, dice, por ejemplo, mira, si se matriculan de niños de 3 a 5 años, hablamos de zona urbana y zona rural, ¿qué tal diferencia? Que se matriculan, por ejemplo, en 2017, dice acá, se incrementa pues, se matricularon, por ejemplo, en instituciones educativas de zona urbana, hablamos, 83%. En la zona rural, 81%. Pero la asistencia, si se matriculan con 83%, pero la asistencia solo es un 81% en zona urbana. Pero en zona rural, pese a matricularse en un 81%,
solo asisten un 79%. La matrícula no condiciona que los niños van a asistir. Entonces ahí juega muy importante la institución educativa, los directores, digamos. Porque si yo veo que mis niños están matriculados, ¿no? Están matriculados, ¿y por qué no asisten? Es el compromiso de ir casa por casa, si es posible, y ver qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que en conclusión, digamos, que la educación, el derecho a la educación amerita pues una protección especial, considerando el importante impacto que tiene como garantía el ejercicio de otros derechos más. Si yo soy bien educado, voy a estar preparado para yo poder ejercer mis otros derechos. Porque ¿qué hago? Y como mecanismo de desarrollo de la sociedad, garantizar pues estándares de calidad implica exigir no menos que lo que el Perú se merece. Así es. Así es. Como para ir cerrando, la última pregunta que me quisiera hacer es, ¿qué le falta a la educación peruana? Bueno, el principal problema es a causa de la baja calidad y la mala capacitación de los profesores. Sumado a ella, la falta de la tecnología. Entonces esto quiere decir para los niños que se encuentran en colegios públicos, que es el 66% en el Perú, hay mucha carencia. Pero si ustedes me preguntan, ¿y cuáles son tus recomendaciones? Yo tendría que decirles que para empezar es mejorar la equidad en el acceso de la educación. No puede haber tanta diferencia en la escala de educación, donde en el colegio más caro, pues nuestros hijos pueden recibir una educación completa y en donde cuando no tenemos para pagar, ponerles en un colegio donde ni siquiera reciben lo que es la llamada educación básica regular. Entonces, acabar con eso. Cerrar la brecha de conectividad e infraestructura. No puede seguir habiendo distritos, pueblitos, en donde no haya internet para cómo llegar a esos niños con la educación. Entonces eso ya tiene que acabar. La infraestructura, colegios de tan mala calidad donde nuestros hijos son los que corren riesgos, ¿no? Como lo mencionaba la compañera, colegios que se están cayendo, colegios que están inhabitables. Uno de ellos, le he comentado, mi hija está a punto de terminar en su colegio y no se sabe si va a terminar el año escolar porque el pabellón donde ella está estudiando las columnas ya están deterioradas y Defensa Civil ha dicho que en cualquier momento se viene abajo. O sea, más de 200, 300 alumnas del año de nivel secundario de quinto año, está en peligro la culminación de su ciclo escolar. Yo creo que es eso preocupante. Mejorar la calidad de la educación básica, lo que les decía hace un momento. Si ni siquiera tenemos acceso a una educación básica, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Promover una educación en valores, y esto sí, enfatizar que los valores vienen desde casa. Tenemos que fomentar en nuestros hijos los valores para que puedan ellos reforzarlos en la educación y trabajar en las competencias digitales, ¿no? Que esta era digital pues llegue a todas las áreas, hasta el más recóndito lugar de nuestro país pueda llegar ya a la era digital en la que nosotros actualmente vivimos. Esas serían mis recomendaciones. Espero que sea de su agrado. Así es, el derecho a educación pues amerita poner una protección especial. Sí. Importante el impacto que tiene como garantía de ejercicio de otros derechos también, como dices tú, no solamente pues en valores. Si nosotros estamos educados, nuestros niños tienen una buena educación, van a poder ellos los otros derechos también poder desarrollar y garantizar los otros derechos, porque si tú conoces tus derechos, estás educado, vas a poder, sabes qué es lo que qué derechos tienes
y no te vas a dejar pues minimizar ante nadie. El desarrollo ante la sociedad es muy importante. Tenemos que garantizar, de hecho, entonces el estándar de calidad que debe tener, que implican, ¿no?, que necesita el Perú, no exigir, no menos de que el Perú se merece, yo creo, ¿no? Porque somos un país tan pluricultural. Entonces, es el deber estatal y una obligación para todos aquellos que apostamos por la educación como camino para el ejercicio real de una ciudadanía consciente, una ciudadanía preparada, una ciudadanía fuera erradicando el analfabetismo. No es justo y tenemos que asegurar pues el futuro de nuestros hijos. Y viene esto, lo que va a ganar acá, vamos a ganar todos. El Perú por fin va a tener que salir de esta era de tantos años que viene, como dijimos en un inicio, hemos hablado también de esto, salir de la ignorancia, salir de un país subdesarrollado. Siempre nos dicen país latino, país subdesarrollado, y país latino y los latinos tenemos, no solamente Perú, se tiene riqueza natural, materias primas que se puede mejorar. ¿Qué hacemos? Los mejores, a veces alumnos en tecnología, lo que sea, se van, tienen que emigrar, porque acá tenemos materia prima, llevan allá a otro país y no los venden. Lo que está pasando actualmente. Ya es hora que tenemos que invertir en educación. Queremos que cambie, esperamos que esto mejore. Por eso el tema de educación para nosotros como grupo fue algo muy importante. La salud también, de hecho, pero empezamos con educación, porque si no tenemos educación, este Perú no va a crecer. Muchas gracias. Gracias.